Muy buenas a todos amigos y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video de noticias e información del parche 9.2 de World of Warcraft. En esta ocasión vamos a estar hablando el cómo poder volar en el siguiente parche en la nueva zona. Que sí, ya Blizzard nos ha informado exactamente cómo hacerlo porque es fácil, te va a tomar 2 semanas. Sin embargo, requieres de farmear una moneda nueva que va a ser necesaria para poder crear ciertos ítems. Necesitamos crear 4 ítems. Con esos 4 ítems vamos a poder crear el cifrado de los primeros y ya este artículo nos permite volar. Ahora, ¿cuánto tiempo también tarda en farmear esta moneda? Nos lo están informando igualmente, un aproximado, y el tiempo máximo que nos deberíamos demorar si hacemos bien el contenido son 15 días. Por ejemplo, si queremos farmear el primer artículo, el primer crafteo, necesitamos 5 de estas monedas. ¿De acuerdo? Eso sería lo básico que podremos hacer durante los primeros días. Sin embargo, para crear el segundo artículo necesitamos 45 monedas y para ello necesitamos rondando las 18 horas en buscarlas, en la investigación. ¿De acuerdo? Son como unas especies de investigaciones, crafteos, lo que vamos a estar necesitando. El tercer ítem, el tercer artículo necesario o investigación, llámalo como quieras, nos toma 6 días. Nos toma 6 días y 18 horas y además requiere de 200 de estas monedas. Y finalmente el último componente, por decirlo de alguna manera, dile componente, dile investigación como creas conveniente, o cifrado, que tiene que ver con el artículo de esta nueva zona, nos piden 260 de esta moneda, ¿de acuerdo? Y a su vez requiere de 6 días y 18 horas de investigación. Cuando obtenemos todo ello, cuando ya investigamos y ejecutamos todo lo relevante del cifrado, cuando ya desbloqueamos estas 4 actividades, ítems, llámalo como quieras, repito, que eso demora alrededor de 15 días, ya ahí recién podremos volar. Si lo empezamos a hacer desde el día 1, en teoría en 2 semanas ya se va a poder volar, ¿de acuerdo? Sin embargo, repito, no es tan sencillo porque requerimos de esta moneda nueva. Requerimos de esta moneda nueva, el cifrado de los primeros, así que es un poquito complicado, ¿no? El hecho de tener que ir atacando rares, haciendo diarios, haciendo contenido para poderla desbloquear. Y además que requieren de días u horas reales, en teoría, para poder desbloquear el resto de investigaciones que nos están pidiendo, ¿no? Por eso demorará 15 días. Esto es bueno porque significa que no tenemos que hacer historia, no tenemos que hacer lore. O sea, es obvio que va a ser parte de la mecánica que vamos a estar realizando, ¿no? El poder hacer el lore, las campañas, los capítulos de cada de los mapas. O sea, eso es algo que siempre vas a estar haciendo, no, eso no es algo que sea raro o que sea aburrido, porque mínimo con tu main lo vas a hacer. Y si con tu main vas a estar haciendo estas actividades en 2 semanas, ya vas a poder volar, ¿de acuerdo? No tiene ciencia, es simplemente completar este contenido que es bastante rápido al parecer, así que simplemente de irlo ejecutando. Así que bueno, ese fue el video del día de hoy, un video bastante corto porque solo tiene que ver con el mero hecho de cómo volar. Y si ya nos están informando que solo requerimos de unos cuantos ítems y unas cuantas semanas, pues es algo bastante sencillo. Creo que es más sencillo inclusive que el parche anterior. No, uno diría que es un poquito más fácil porque es solamente hacer las diarias y nada más. No tiene mucho que ver con la historia, a no ser que para alguna investigación nos pidan algo de la historia, pero vamos a estar viéndolo de acá un par de meses. Recordar que mientras podamos volar a 0 horas es más fácil, pero los componentes de creación valen menos, así que sean cautelosos con ello. Pero pues que te haya gustado este video, nos vemos en una siguiente actividad. Cuídense señores, chao.